Por ahí la remera que tengo puesta no la ven todos, pero es Columbo, el detective más famoso de la televisión. Era el más famoso cuando yo lo veía hace ya 200 años. Sigue siendo el más famoso hoy. Y este año me enteré de que era judío. Peter Falk era judío. A Peter Falk le faltaba un ojo. Desde muy chico había tenido una enfermedad y le habían tenido que extirpar un ojo. Y a mí siempre me hace acordar a Moshe Dayan, que cuando va a visitar a los soldados heridos después de la Guerra de Independencia, se encuentra con un soldado que lo han herido en el ojo, a Moshe ya le faltaba, y para consolarlo dice: querido amigo, para lo que hay que ver en este mundo, con un ojo alcanza. Y hay algo muy sabio detrás de eso, que alcanza para el ojo que tenían Peter Falk y el ojo que tenían Moshe Dayan. A ellos con ese ojo les alcanzaba. Peter Falk, el detective Columbo, nunca hacía las preguntas directamente. Nunca le preguntaba al sospechoso: ¿en dónde estuviste hasta ahora? ¿De dónde conocías a la víctima? ¿Cuál era tu motivación? ¿No? Hacía preguntas elípticas, laterales. Uno no sabía por qué le estaba preguntando eso. Parecía querer desconcertar al interlocutor, pero él mismo lucía muy desconcertado. Porque la verdad no se busca de un modo directo. La verdad va apareciendo de a retazos, de a capítulos, incluso muy especialmente cuando estamos distraídos. Columbo buscaba la verdad de una manera distraída. Y cuando uno busca la verdad, no siempre alcanza el éxito, pero nunca fracasa. La verdad, al buscarla, es lo que me enseñó la literatura, que no hay tesoro más valioso que tener un par de preguntas que nadie te puede responder. No hay tesoro más valioso que ser portador de un par de preguntas que nadie te puede responder. Siguiendo a Columbo, cuando hice el colegio primario, 1 o 2 años de colegio judío, rápidamente me echaron porque escribía el castellano de derecha a izquierda y el hebreo de izquierda a derecha. Todavía no sé bien cuál es la izquierda y la derecha, realmente no lo sé bien. Me preguntaron en una prueba, en la prueba de educación judía, ¿qué es ser judío? Yo no tenía la menor idea y respondí abajo de la pregunta: ¿qué es ser judío? Repetí la pregunta porque no sabía qué poner. Me pusieron un 10. ¿Cómo tomar agua con esto? También es difícil. No te voy a tomar el pelo con el segundo lugar, prometo. Como respondí a la pregunta de una pregunta, me pusieron un Si hubiera 10. sido segundo, hubiera sido igual. Envalentonado, No, en pero de la una manera particular. prueba de geografía, cuando me preguntaron dónde quedaba la meseta pampeana, respondí: ¿qué es ser judío? En deporte, de veras. O sea, siempre le Díganos la regla del 3, ¿qué es ser judío? enfermo de fútbol. Pasé de ser el alumno prodigio de la escuela al oligofrénico. ¿Rodri? Eso tuvo alguna incidencia en que me echaran, pero la idea de preguntar y de que detrás de la pregunta está el éxito me quedó. Les voy a contar mi primer clic. Con mi padre veraneábamos siempre en Miramar, que es la playa judía de la Argentina. Yo no sé de dónde salen tantos judíos. Y algo que no se ve jamás, que son judíos en malla, que uno piensa que están solamente en Tel Aviv. Pero en Miramar hay más judíos que granos de arena. Caminábamos muy temprano en la mañana, porque a mí el sol me hace muy mal al día de hoy. No puedo exponerme directamente. Y caminando 6:30, 7 de la mañana, ahí él me contaba muchas historias. Por la orilla de pronto encontró una piedra y la levantó. Se detuvo a levantar la piedra. Mi padre era muy gordo, pero le gustaba mucho caminar. Con dificultad levantó la piedra y me la mostró. Y efectivamente era una piedra muy llamativa por lo negra que era. Una piedra completamente negra. Y me dijo: tal vez no haya ninguna piedra tan negra como esta en todo el mundo. Y mirá qué raro que es el material que la compone. Y también, una piedra así no la habíamos visto nunca. No era lo que se puede decir una piedra preciosa, sino que era singular. No había ninguna piedra parecida. Y me dijo: no debe haber nada más valioso que esto en el mundo, porque no hay ninguna piedra tan singular, tan extraña como esta que estamos viendo. Yo me quedé mirándola fascinado y hizo un movimiento y la tiró al fondo del mar. Y desde entonces yo estoy buscando la piedra negra. Ese es mi primer clic. En la misma playa de Miramar,
Perdón, les estoy mintiendo. Esto fue en Mar del Plata. Lo que pasa es que como siempre voy a Miramar, todas las playas me parecen Miramar. Pero en Mar del Plata nosotros veraneábamos en la playa La Perla. No casualmente mi mamá también se llama Perla. Pero ahí veraneábamos con mi familia, mis padres, mis dos hermanos y mi abuelo Trau, que venía de Polonia, de Lodz. Mi abuelo salió de Polonia en el último barco que salió antes de la guerra, en el año 39. Vino con el gran ajedrecista Nachdorf y posiblemente con el escritor Grongowicz. El último barco que salió antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Como tantos judíos, muchos de ellos deben estar hoy acá, dejó a parte de su familia allí con la idea de juntar dinero para traerlos posteriormente a la Argentina o a algún lugar más afortunado de América. Por supuesto, nunca los pudo traer. Perdió a su primera hija, a su primera esposa, a sus hermanos, a sus padres. Toda su familia primigenia murió en la Shoah en Polonia, en la ciudad de Lodz. Y desde entonces él siempre juntó dinero como una metáfora del tiempo, de ese tiempo que le faltó para traer a su familia. Y nunca estuvo satisfecho con el dinero que juntó. Pero a mí me tocaba estar con ese abuelo durante esas vacaciones y me perdí en la playa juntando vasitos. Salí a juntar vasitos con mi hermano mayor en algún modo se separó de mí y me perdí caminando como 2 horas, aparecí por Punta Mogotes, que es el otro extremo de Mar del Plata. Es como venir caminando desde Buenos Aires hasta Chile, más o menos. Ahora va a haber un túnel que va por debajo de la Concagua. Bueno, yo lo inauguré entre La Perla y Punta Mogotes. Me buscaron, esto es real, con helicópteros policiales. Estuve perdido 4 o 5 horas. Finalmente, un fotógrafo que paraba en nuestro hotel me encontró en la playa donde había ido yo a recalar con los bañeros que aplaudían, como se hace en Argentina cuando un chico se pierde, pero como nadie me conocía, porque mi playa estaba a varios kilómetros, yo estaba en la diáspora y mi playa estaba en Israel. Pero el fotógrafo, en ese entonces la inseguridad era mucho menos brutal, me llevó a mi hotel y ahí, yo esto lo escribí en el abrazo partido, me vio mi madre entrar en el palier y pegó un grito atávico, primigenio, nos abrazamos, pero al día siguiente me dejaron en penitencia, porque me había perdido. Mis 2 hermanos pudieron ir a jugar al mar y yo me tuve que quedar con mi abuelo bajo la sombra en la carpa. Estaba tan enojado porque no me dejaban ir a jugar que le dije a mi abuelo, yo no me perdí, yo descubrí un lugar nuevo. No, me dijo mi abuelo, vos te perdiste. Le digo, no, la gente era distinta, las carpas eran distintas, nadie sabía quién era yo. Yo no soy un chico perdido, soy un conquistador. No. Mi abuelo insistió, no sos ningún conquistador, te perdiste. No, abuelo, hasta el mar era distinto. Yo descubrí un lugar nuevo. No, bueno, me harté. Le digo, ¿cuál es la diferencia entre perderse y encontrar un lugar nuevo? ¿Cuál es la diferencia entre perderse y encontrar un lugar nuevo? La diferencia entre perderse y encontrar un lugar nuevo, me dijo mi abuelo, es saber cómo volver. La diferencia entre perderse y encontrar un lugar nuevo es saber cómo volver al lugar de donde venís. Eso me dijo mi abuelo, que nunca volvió a Polonia. ¿Dónde quedan las historias que vivimos? Yo creo que no quedan exactamente en la memoria. No quedan en el cerebro. No quedan en ningún punto concreto del cuerpo, del alma siquiera, que podamos diferenciar. Se los voy a contar con una historia que inventé hace 20 años, no como el abrazo partido, cuyo guión inventé hace ahora ya 15 años, porque el estreno de la película es muy posterior a que uno escribe el guión. Pero esta historia, Columbo siempre hablaba de su esposa. Y esta historia yo la inventé gracias a mi esposa, que está ahora acá presente, mirándome. Espero estar haciendo las cosas bien. Estábamos en una pileta y yo vi que tenía una cicatriz en el labio. Y pensé que nunca le había preguntado de dónde venía esa cicatriz. Entonces en mi novela El alma al diablo conté esta historia de un
muchacho en el siglo XIX, fin del siglo XIX, que en el medio de los pogroms vivía en Uxtetl y tenía el rostro cruzado de cicatrices, que se las había hecho defendiendo a su gente. Cada vez que venían los cosacos, cada vez que había un pogrom, este chico valiente salía a defender a los suyos y algún sable de los cosacos le marcaba la cara. Pero estaba enamorado de una doncella hermosa y tan hermosa como vanidosa, que cada vez que el muchacho se acercaba, le exigía que se quitara las cicatrices del rostro antes de siquiera escucharlo. Entonces no existía la cirugía estética y el muchacho era rechazado una y otra vez. Una noche, que se le hacía imposible dormir bajo un árbol del bosque, vio pasar a un hombre en un carro tirado por un mulo. Cuando vio al muchacho, el hombre hizo un pase de magia y convirtió al mulo en hombre. Se puso a charlar amigablemente, el muchacho se acercó estupefacto y cuando el muchacho se acercó, el mago que eso era volvió a convertir al hombre en mulo, porque ahora ya tenía con quién hablar. ¿Cómo has hecho eso?, le preguntó el muchacho. Excepto, ¿cómo hago mis trucos?, contestó el mago, podemos hablar de lo que quieres. Bueno, ¿me podés sacar las cicatrices del rostro? Por supuesto, dijo el mago. Bueno, ¿tan fácil? Sí, sí, ya mismo. A ver. Entonces el mago le pasó un dedo por una de las cicatrices que tenía el muchacho. Se presentó el momento en que se le habían hecho. Los cosacos atacaban la aldea, el muchacho salía a defender a los suyos, le tajeaban la cara y luego de mucha lucha, los cosacos escapaban. Pero en el recuerdo que se presentaba cuando el mago pasó el dedo, en vez de salir a pelear, se escondía detrás de unos barriles. Los cosacos, como solían hacer, mataban, violaban, robaban y se iban impunes. Cuando se iban, el muchacho salía detrás de los barriles. El recuerdo se volvió a meter dentro de la cicatriz, el mago le mostró un espejo, la cicatriz ya no estaba. Prodigioso, dijo el muchacho. No es ningún prodigio, dijo el mago. ¿No peleaste contra los cosacos? No tenés la cicatriz. ¿Te borro las demás? Sí, dijo el muchacho, pero cuando le iba a llevar el dedo a la cara lo detuvo. No, yo sí peleé contra los cosacos. No, no, dijo el mago. No peleaste y no tenés la cicatriz. Yo te pedí que me borres la cicatriz, dijo el muchacho. No el momento en que me la hicieron. Eso es imposible, dijo el mago. Si partes de tu vida te dejaron cicatrices, tenemos que borrar las cicatrices. Tenemos que borrar esas partes de tu vida para borrar las cicatrices. Si partes de tu vida te han dejado cicatrices, para borrar las cicatrices, tenés que borrar esa parte de tu vida. No, dijo el muchacho. No me borres ninguna más. Durmieron, fue la primera noche en que el muchacho durmió después de mucho tiempo y al día siguiente salió corriendo y fue a ver a la doncella y antes de que ella lo pudiera rechazar, se señaló una cicatriz y le contó una historia. Otra cicatriz y otra historia. Terminó de contarle el origen de su última cicatriz frente al rabino que los casó. Ahí están nuestras historias, en nuestras cicatrices. Cuando terminé el guión del abrazo partido, que no lo estoy inventando ahora, el guión sí lo inventé, pero lo escribí al regresar de Chile, eran los últimos ramalazos del 1-1 de la convertibilidad en Argentina, que eso sí fue un temblor, y me traje una botella de Chivas Regal, que era real, y así terminé la última versión del abrazo partido, porque lo más difícil que tiene la confección literaria, en mi experiencia, es la corrección. Inventar, inventamos todos. Lo difícil es corregir. Por eso Dios hizo el mundo en 6 días, pero nunca lo corrigió. Yo también lo hubiera hecho en 6 días. Ese día que corregí el abrazo partido, tomando mi botella de Chivas Regal, descubrí que le estaba dando a la gente lo mismo que hacía cuando tenía 7, 8 años y perdía todos mis útiles. Yo iba al colegio y escribía un diario del aula en un papel igual a este. Y lo cambiaba por una goma de borrar, por una lapicera, por un papel glacé.
Todos los días llegaba al aula, perdía todos los útiles y los recuperaba vendiendo mi diario. Ahí escribía un chiste, un chisme y una noticia. Una tarde, porque iba todo el día al colegio, la lectora que más me admiraba me dijo que ese día no me iba a pagar nada porque el chiste no tenía gracia, la noticia parecía vieja y el chisme no tenía escándalo. Entonces descubrí que yo no le estaba dando un papel, yo le estaba dando mis historias, como se les estoy dando a ustedes ahora. Y que siempre tenía que procurar que mis chistes fueran graciosos, mis noticias por lo menos parecieran nuevas y mis chismes, sin hacer daño, fueran escandalosos. Pero todo eso no tenía sentido si yo no lo contaba desde el fondo de mi corazón. Y les decía que cuando terminé de escribir El abrazo partido y antes de que se estrenara, la gente me decía, los judíos me decían, pero ¿no es muy judío? Yo lo había escrito del fondo de mi corazón. Y no los no judíos o gentiles, los judíos me decían, che, pero esto a quién le va a importar. Pero yo ahí tenía el tesoro del conocimiento. Yo había visto las películas de Francis Ford Coppola y él era definitivamente ítalo-americano. Cuando yo había visto El Padrino, nadie le preguntaba si no era muy italiano. Cuando veía las películas de Kurosawa, nadie le preguntaba si no era muy japonés. Cuando veía las películas que no me gustan de Spike Lee, por más que a mí no me gusten, a mucha gente le gustan y nadie le preguntaba si no era muy negro. Gracias a que escribí una película no muy judía porque yo quería hacer una película muy judía, sino porque judío era mi corazón, pude ser tan judío yo como ítalo-americano era Francis Ford Coppola, tan judío yo como japonés era Kurosawa, o tan judío yo como negro era Spike Lee, porque todos nosotros nos uníamos en una misma intensidad, que es contar las historias sin mentir, no sin inventar, sin mentir. Por eso quiero decir, para cerrar, que saber cómo volver para nosotros es saber cómo volver a Israel. Y saber cómo contar una historia es saber cómo contar la historia de nuestro pueblo. No para hacer demagogia o para hacer proselitismo, sino porque es la historia más prodigiosa jamás contada. Muchas gracias por haberme escuchado.